Buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Gordillo Martorell, soy divulgador científico y educador de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y les doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo Una Comunitat amb Ciència. ¿Para qué sirve un museo de ciencias? Bueno, pues esta conferencia que tengo el honor de presentar y que me hace especial ilusión presentar es un buen ejemplo de para lo que sirve un museo de ciencias. Un buen museo de ciencia, en primer lugar, lo que hace es despertar vocaciones científico-tecnológicas entre los más jóvenes, especialmente entre las chicas más jóvenes. Porque hay un problema importante a nivel europeo y en este país especialmente de falta de vocaciones en carreras STEM, especialmente en ingenierías técnicas, en chicas. Y es un tema importante que este museo está trabajando en distintos proyectos europeos, uno de ellos es Hipatia, donde estamos intentando por todos los medios enamorar, apasionar a las chicas con la ciencia desde que van a primero o segundo de ESO, porque hemos observado con otros colegas que cuando llegan a ese nivel educativo simplemente ni se lo plantean. Bueno, pues esta conferencia es un buen ejemplo de cómo mujeres lideran proyectos científico-tecnológicos y desarrollando esa vocación científico-tecnológica pueden llegar tan lejos como para poder ganar uno de los, si no el más, concurso de biotecnología internacional más importante que hay, que es el que se produce en el MIT en Boston, ganarlo y conseguir grandes avances con esos proyectos. Esta conferencia de esta tarde es un buen ejemplo de ello porque Mónica Gutiérrez y Xavier Molbó son dos de esos protagonistas que nos van a contar cómo se consigue hacer eso. Y también un museo de ciencia consigue o intenta conseguir que los que están ahí, ustedes, los que están sentados ahí, algún día se sienten aquí. Y esta conferencia es un buen ejemplo de ello. Mónica Gutiérrez, que es la biotecnóloga y la investigadora del equipo IGEM de la Politécnica, que nos va a deleitar con la conferencia sobre biotecnología hoy, hace algunos años estaba justamente donde están ustedes hoy, sentada ahí, escuchando conferencias que hacíamos aquí. Y gracias a esa inspiración, ella me decía, pues empecé en primaria, porque era muy precoz, pero hay muchos de esos investigadores, muchas de esas mujeres, muchos de esos niños, muchos de esos jóvenes que empezaron su andadura y su apasionarse con la ciencia y la tecnología en esta sala o en espacios expositivos que hay dentro del museo, o haciendo una actividad o yendo a un planetario. Eso es un museo de ciencia, un lugar en el cual inspirar, cautivar, provocar, de tal manera que la gente que viene a vernos, que viene a vivir una experiencia, cambie su forma de ver la ciencia, interpretándola como algo tan apasionante que van a dedicar desde ese momento el resto de su vida. Y Mónica Gutiérrez es un buen ejemplo de ello, porque hace pocos años estaba ahí y hoy está aquí. Quizá algunos de los que están hoy en el público, dentro de unos años, puedan estar aquí. Un museo de ciencias también pone en valor la investigación que se hace aquí, en nuestra comunidad, en un ámbito local. Siempre pensamos, no sé por qué, que la investigación de excelencia se hace allí, fuera, en otros países. Y la razón de ello es por desconocimiento. Por eso hemos creado una Comunitat amb Ciència, un ciclo de conferencias donde invitamos a investigadores de primer nivel a que compartan con ustedes la investigación de vanguardia que se está haciendo en esta comunidad, en distintos ámbitos: la salud, la biotecnología, el cambio climático, las tecnologías de la información. Eso es una Comunitat en Ciencia y para eso sirve un museo. Esta tarde, como les decía, tengo un gran honor y es presentarles a dos representantes del equipo IGEM. Nos van a hablar sobre
uno de los campos más revolucionarios que existe hoy en día en el ámbito de la ciencia, que es el de la biotecnología y la biología sintética. Dos herramientas para diseñar literalmente y crear nuevas funciones en sistemas biológicos. La biología sintética es una de las más innovadoras y prometedoras técnicas. ¿Pero qué es la biología sintética? Para eso también sirve un museo, para entender y comprender estos campos de la ciencia de la mano de sus protagonistas y de una forma amena y accesible. ¿Cómo funciona la biología sintética? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la estamos escuchando continuamente en los medios de comunicación, en nuestro entorno? Eso que va a cambiar nuestra manera de vivir. Mónica Gutiérrez y Xavier Molbó nos van a explicar los fundamentos de la biotecnología y la biología sintética. Y como miembros de IGEM, en la Universidad Politécnica de Valencia, participan en el concurso que creó el MIT desde 2014, obteniendo unos excelentes resultados. En el 2016, el equipo IGEM participó con el proyecto HiPit, cuyo objetivo era garantizar la seguridad alimentaria haciendo más accesible, barata y fácil la mejora vegetal a través del editado genómico de plantas. Para ello crearon un sistema de 4 partes, incluyendo un software, un hardware y una nueva forma de usar CRISPR para editar plantas, la técnica CRISPR que está revolucionando el mundo de la biología y que seguro que han escuchado en alguna ocasión y cuyo creador, Mojica, estuvo también en este museo presentándola para todos ustedes. El equipo Valencia UPV se llevó la medalla de oro en esta edición y 2 premios especiales, mejor herramienta de software y mejor herramienta de hardware, quedando entre los 10 mejores equipos de entre 300 participantes. Tenemos investigadores de excelencia en esta comunidad y queremos mostrárselos, queremos que los conozcan y queremos sobre todo que cuando los conozcan le cuenten a la gente que ustedes conocen, amigos, familiares, que esos investigadores son de aquí y que vale la pena conocerlos. Mónica Gutiérrez es graduada en biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia y coordinadora del equipo Valencia UPV IGEM 2016. Actualmente trabaja en doctorado en nanociencia y nanotecnología en el grupo de biofísica de membranas en el Instituto de Ciencia Molecular. Y a mi izquierda, Xavier Molero, graduado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y coordinador del grupo de hardware del equipo Valencia UPV IGEM 2016. Actualmente está cursando el máster profesionalizante en Ingeniería Industrial junto con el máster en Educación Secundaria. Es para nosotros un auténtico honor que estéis aquí esta tarde porque cubrís ese perfil de investigadores jóvenes que estáis abriendo una nueva línea completa y que tiene ya, a vuestra edad, un reconocimiento internacional. Imagínense lo que será de este equipo dentro de 5 años. Luego esperemos que el premio Nobel caiga. Así que podéis hacerlo perfectamente, sois capaces de eso y demás. Muchas gracias, Mónica y Xavier, por estar aquí esta tarde y cuando queráis. Buenas tardes, mi nombre es Xavier Molero, no Molbó, como han comentado. No te preocupes. Y bueno, voy a explicar un poco cómo va a ser la dinámica de esta exposición, porque hace mucho tiempo estuve en una de este estilo sobre ondas gravitacionales y la verdad es que me perdí un poco. Entonces, voy a ir de lo más básico a cada vez un poco más complicado, pero intentaré que la idea general a todos se nos quede. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. Buenas tardes a todos por haber venido. ¿Y qué es la biotecnología? Para exponer qué es la biotecnología, usaré un ejemplo muy sencillo. La glucólisis, que es una ruta metabólica antigua y universal, a partir de la cual una molécula de glucosa se oxida hasta 2 moléculas de piruvato y la energía se conserva en forma de ATP y NADH. ¿Verdad? Más de uno se ha quedado con una cara así. O sea, voy a tratar de simplificarlo todo un poquitín.
Entonces, ¿qué tienen en común el rinoceronte, la jirafa, la mariposa, el rosal, la hierba, el tigre? Todos están hechos por células. Células que son distintas y, atendiendo a cómo se encuentra el ADN en esas células, podemos encontrar células eucariotas, las que tienen núcleo, y procariotas, las que no tienen núcleo y lo tienen un poco más disperso. Pero, ¿qué es el ADN? Quizás ácido desoxirribonucleico no os diga nada. Y esta foto, que es como realmente los científicos lo ven, si realmente lo ven o cuando lo ven, tampoco os diga mucho, parece una pulsera, un collar. A algunos se habrá quedado otra vez así. Simplificamos un poquito más, pero tampoco demasiado. Imaginemos un restaurante, venta Tomás. En el restaurante hay una cocina, podría ser como un núcleo. Y en esta cocina hay un libro de recetas, que es donde está toda la información que necesita Venta Tomás para funcionar. Y además en Venta Tomás se hacen unos platos buenísimos, que es lo que podríamos decir que compone Venta Tomás. A nivel biológico, ¿cómo es? Pues el restaurante sería la célula, una célula de nuestro cuerpo, del ojo, de la piel, de los huesos. La cocina sería el núcleo, donde está todo el ADN, donde está ese gran montón de recetas, todos están recogidos en ese libro llamado ADN, que está compuesto por genes, que serían recetas individuales. Y cada gen sirve para hacer una proteína diferente, o incluso varias, pero eso es un poco más complicado. Cada gen está compuesto por un promotor. Dependiendo de la fuerza del promotor, ese gen se expresará más veces, es decir, se podrán obtener más o menos proteínas, una secuencia codificante que nos dice qué proteína o que ayuda a generar esa proteína, y un terminador. El terminador dice, hasta aquí llegas porque ya no hay más proteína que hacer. ¿Cómo funciona el mecanismo de transcripción? Vamos a ver un poco aquí al amigo Chicote. Imaginemos que Chicote es el chef jefe del restaurante. Coge el libro de recetas y empieza a leer una receta en voz alta. Podríamos decir que está emitiendo un mensaje. ¿Cómo funciona a nivel biológico dentro de nuestras células? El juez Chicote recibe el nombre de polimerasa. Es una molécula que se engancha al promotor, va leyendo y genera un mensaje, pero es un mensaje químico que se llama ARN. Ahora, una vez el juez Chicote ha leído su receta, llega uno de sus pinches y empieza a cocinar. Bien, pues a nivel biológico, los pinches se llaman ribosomas. Los ribosomas cogen ese mensaje químico llamado ARN y cocinan una proteína, que luego puede servir para hacer un orgánulo de la célula o una infinidad de cosas, como por ejemplo darle color. Ahora, después de esta pequeña introducción, ¿qué es la biotecnología? La biotecnología es biología más tecnología. O una definición más del libro se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos, procesos, para usos específicos. Vosotros sabéis leer, yo también sé leer, pero a nivel más tangible, más de la calle, ¿cuándo se usa biotecnología? ¿O en qué os repercute a vosotros? Probablemente más de uno hoy se haya tomado una cerveza, un vino, haya puesto una lavadora. ¿Acaso no es verdad que para hacer el vino no hay que fermentar el zumo de uva? ¿No habrá un poquito de tecnología, de biotecnología ahí detrás? ¿O la cerveza? ¿O a día de hoy, quizás no lo sepáis algunos, pero los detergentes, parte de ellos están hechos con bacterias? Suena muy raro, pero es así. Las enzimas que degradan la grasa que me ha caído comiendo viene de una bacteria. ¿Qué tipos de biotecnología podemos encontrar? Podemos encontrar la roja, relacionada con la biomedicina, es decir, para curarnos, la blanca, ligada a los procesos industriales,
La verde, que está destinada a la agricultura, y finalmente la azul, que está relacionada con los procesos marítimos y acuáticos. Voy a poner una serie de ejemplos para esquematizar un poco más. El caso de la biotecnología roja, la insulina. Desde hace más de 1000 años, yo he leído 2000, pero no me quiero pillar los dedos, se conoce la diabetes. Decamerón de Boccaccio, en uno de sus libros, o más bien en uno de sus cuentos, habla cómo un médico de la época probaba la orina de una hermosa joven, porque si era chico no valía, bueno, quizás sí que valiese, pero en el caso era una hermosa muchacha, para ver si estaba dulce. Y en caso de estar dulce, él deducía que podía ser diabética. Bien, hasta 1923, que es cuando se consigue extraer insulina de animales, en concreto del páncreas de los cerdos, lo único que se podía hacer con la diabetes era controlar lo que se comía. Es decir, nada de excesos, en Navidades tener mucho ojo. En 1923, un diabético llegaba a consumir unos 50 páncreas de cerdo al año. La empresa que comercializaba la insulina recibía al día más de 100.000 páncreas de cerdo. En 1973 se consigue introducir un gen, es decir, una receta, en una bacteria que no tenía previamente esa receta, ese gen. Podríamos decir, se puede decir perfectamente, que fue la primera bacteria transgénica. Y en 1977, 4 años más tarde, se consigue que una bacteria haga insulina tan parecida a la humana que un humano podía consumirla. Es decir, se prescinde de los páncreas de cerdos. El caso de la biotecnología blanca. Como he mencionado antes, muchos de vosotros usáis detergentes. Pues esos detergentes tienen unas enzimas producidas en bioreactores como los que se ven en la imagen, estos de aquí, donde se tienen unas bacterias en condiciones óptimas para que produzcan dichas enzimas y luego ponérselas a los detergentes. Antiguamente, lo que se usaban eran compuestos sintéticos y altas temperaturas para limpiar la ropa. Ahora se ha reducido, por ejemplo, la temperatura gracias a estas enzimas de origen biológico. En cuanto a la biotecnología de tipo azul, no os estoy descubriendo América si os digo que el petróleo tiene una fecha de caducidad. A lo mejor dentro de 50 años no queda ni una gota de petróleo. Por eso, a día de hoy, muchos de los esfuerzos económicos van destinados a la búsqueda de un sustitutivo, como pueda ser el biodiesel producido por microalgas en bioreactores que tienen pues, la pinta que podéis ver en pantalla. Unos tubos donde les da la luz y estas microalgas están suspendidas en las condiciones que los que manipulan estos sistemas consideran óptimas. Finalmente, este es un caso bastante interesante y tiene una controversia detrás, ya veréis por qué. En Asia hay zonas donde la mayoría de la gente solo puede tener acceso a arroz y este arroz no les aporta la suficiente vitamina A. Al no tener suficiente vitamina A, desarrollan lo que se conoce como ceguera seca. Es decir, la mala alimentación produce que la gente se quede literalmente ciega. En el año 2000 se consiguió introducir 2 genes, uno de narciso y otro de bacteria, en el arroz, para que el arroz pudiese fabricar vitamina A. Hasta aquí todo el mundo podría decir, es una maravilla. Bueno, como he dicho antes, tiene una cierta controversia. Los científicos están muy a favor de esto, pero hay grupos ecologistas como Greenpeace que están en contra. Hay argumentos que aportan los de Greenpeace, por ejemplo, que para suplir la deficiencia de vitamina A hay que comer entre 1,5 kg y 2 kilos de arroz.
Pero esto no es cierto porque en 2005 se multiplicó por 23 la producción de vitamina A dentro del arroz. Por otro lado, los de Greenpeace argumentan que la biotecnología solo estará dominada por las grandes empresas. En cierto modo tienen razón, pero por otro lado, si investigamos un poco, veremos que el arroz dorado fue realizado gracias a fondos públicos. Y otro argumento que ponen los de Greenpeace, en concreto una ecologista, es que el arroz dorado no solventa el problema que es la mala alimentación, sino que es como un parche. Pero a día de hoy, pues, desde mi punto de vista, vale la pena parchar eso mientras se soluciona el otro problema, ya que la solución del otro problema sería que todo el mundo tuviera acceso a una dieta más equilibrada y entonces se eliminaría el problema de la cega seca. Ahora bien, todos habéis venido aquí con un poco de ganas de biología sintética y hasta ahora he hablado más que nada sobre biotecnología. ¿Qué diferencia hay entre la biología sintética y la biotecnología? La verdad es que no hay tanta y esto es como un poco filosofía. Normalmente, bueno, hasta que apareció la biología sintética, el científico que estaba trabajando con biotecnología usaba unas partes, tenía su promotor favorito, su terminador, y el científico de al lado tenía un promotor diferente y un terminador diferente. Entonces, si yo soy un científico A y quiero hacer que mi célula se ponga verde, pues le pongo la secuencia codificante de color verde. Pero cuando le doy la secuencia codificante que hace color verde a mi amigo el científico B, él no la puede usar porque su promotor y su terminador son diferentes y como que no encaja bien. Y vieron que eso era muy costoso. Es decir, que para que usasen las mismas piezas, si no se ponían de acuerdo, pues el avance de la tecnología se volvía muy lento. Y entonces aparecieron los pilares de la biología sintética, que son 4. Que sea estándar, que sea estable, que sea ortogonal, y el último, que es el que más problemas trae, es que sea de licencia libre, open source o sin patentes. El primero, que sea estándar. Voy a explicaroslo con un ejemplo muy sencillo. Yo ahora cojo un tornillo normal y corriente, los que se usan en IKEA, y voy a la ferretería de mi barrio y le digo, necesito una tuerca para este tornillo. Que me atiende, a los 2 minutos me trae la tuerca. Me voy al Leroy Merlin y le digo al que está por ahí, por favor, ¿me das una rosca para este tornillo? Y me la trae y funciona perfectamente. Y me voy a Alemania y 3/4 de lo mismo. ¿Por qué? Porque los tornillos están estandarizados. Hay 2 tipos, el métrica y el Worthwall o algo así. Pero bueno, no, en España se usa métrica, es el estándar de métrica. Es decir, si todos usan lo mismo y además es modular, es más fácil que haya como un intercambio de estas piezas de promotores, de secuencias codificantes, de terminadores. En cuanto a la estabilidad, imaginemos que tenemos una bacteria que queremos que produzca la insulina. Lo ideal sería pues, que a 30 grados funcione bien, pero también funcione bien a 33. Porque si a 30 grados funciona bien, pero de repente en mi máquina que contiene las bacterias, llamado bioreactor, baja la temperatura por lo que sea, 3 grados y deja de funcionar, pues toda la producción se me va y es la ruina. Entonces, es interesante desde el punto de vista de la biología sintética que sea estable a nivel de temperatura, de pH, es decir, de acidez y de sal. En cuanto a la ortogonalidad, ¿veis estos engranajes? Si ahora yo añadiese otro engranaje, ¿los engranajes que ya hay, les sucedería algo? No. ¿Pararían de girar? Pues si hago mucha fuerza, pues a lo mejor sí, pero lo normal es que no parasen de girar. Esto es lo que significa ortogonal. Ortogonal significa que lo nuevo que introduces no interfiere con lo que ya había antes.
porque si no, las consecuencias pues, pueden ser no catastróficas, pero no las esperadas. Y que sea libre de patente, porque si es libre de patente es más fácil que la gente trabaje. No es lo mismo que si yo quiero usar una secuencia tenga que pagar 100 euros que si yo cojo la secuencia, la meto en mi bacteria y ya está. Que sea libre de patente pues facilita y hace que todo vaya más fluido. ¿Por qué he dicho antes que esto es la parte más filosófica? Pues porque resulta que hay una serie de secuencias que son muy útiles, como CRISPR, que todo el mundo quiere sacar dinero de ahí. Y es un campo donde se puede sacar un mogollón de dinero. Y nadie va a discutir que CRISPR-Cas9 no es biología sintética, aunque no sigue estrictamente lo que vienen siendo los pilares de la biología sintética. Pero como es casi que un estándar usado por mucha gente, pues lo metemos ahí. Ahora voy a poner un ejemplo de biología sintética que se realizó en Valencia con estudiantes que eran de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Valencia para el concurso IGEM, que se celebra en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, en Boston. A ver. ¿Le doy va? Vale. Bueno, primero os lo explico así brevemente. Cogían unos gusanos muy pequeñitos, que se llaman C. elegans, hacían que unos microorganismos que se llaman pseudomonas se les pusieran encima. Estas pseudomonas generaban como una especie de pegamento para que más pseudomonas se pudieran pegar encima y los gusanos iban buscando otros microorganismos que se llaman E. coli. Una vez encontraban a esta E. coli, se la comían y al comérsela como que les volvía un poco locos y todos los gusanos se ponían juntos. Y vosotros diréis, ¿para qué? Pues porque las pseudomonas se comían un tipo de desecho y lo convertían en bioplástico. Es decir, pasaban de tener basura a tener bioplástico, algo que se puede usar a nivel industrial. Por ejemplo, hay un tipo de bioplástico, que no es justamente ese, pero el PLA, lo que usan las impresoras 3D, es bioplástico. Es decir, tenía un uso industrial. Vamos a ver. ¡Uy! ¿Me has engañado? Aquí. ¿Esto no va? Parece que hay un fallo técnico y el vídeo estaba súper bien. Si no lo veis, no vais a entender nada. Ahora sí. ¿Cómo sabe? Pero no tiene música. Ah, sí. Bueno, pues con este proyecto tan molón, el equipo de Valencia, cuando fue allí, también ganó un premio en el IGEM, también con unos 250 equipos. Otro ejemplo de biología sintética que se presentó a la IGEM fue llevado a cabo por la Universidad de Wageningen. Los estudiantes de la Universidad de Wageningen se dieron cuenta que
a las abejas europeas se les ponía encima un parásito que se llama Varroa destructor y hacía polvo en las colmenas. Cuando el apicultor llegaba y se daba cuenta que la producción de miel había caído, decía, buf, tengo que echar aquí antiparásito. Echaba antiparásito y si se pasaba de cantidad de antiparásito, pues resulta que podía matar las abejas, eso era perjudicial para los animales que había alrededor o simplemente la miel ya no se podía comer, era perjudicial para los seres humanos. Y, por el contrario, si no echaba suficiente, pues algún parásito de estos era un poquito más fuerte, se reproducía más y a la próxima vez había que echarle mucha más cantidad de antiparásito. Es decir, desarrollaban como tolerancia, se hacían resistentes al antiparásito. ¿Qué pensó el equipo de Wageningen? Vale, vamos a coger una bacteria que de normal genere una toxina que mate al parásito y esa información, esos genes, esas recetas, las vamos a meter en otra bacteria que se llama E. coli. Pero para que no estén siempre produciendo la toxina, lo que vamos a hacer es que solo produzcan toxina cuando detecten que hay parásitos, porque de otro modo, ¿para qué van a estar todo el rato generando la toxina? ¿Para generar resistencia en el parásito? Y ahora mi compañera Mónica Gutiérrez pues, os explicará la parte que es un poco más profunda del proyecto de Wageningen. Buenas tardes. Como os ha comentado Xavier, la bacteria está modificada, es una bacteria transgénica, tiene un circuito genético. Ese circuito sirve para que cuando esté el parásito cerca, la bacteria lo detecte. En cuanto lo detecta, empezará a soltar la toxina que mata al parásito. Hemos hablado antes de que es muy importante que haya estandarización en la biología sintética y que todo funcione como promotor, secuencia codificante y terminador. Entonces, ese es un ejemplo de un circuito. En realidad el suyo era muy complicado. Tenía como 6 partes de esta que se interconectaban entre sí, pero para simplificar hemos puesto este. Entonces, los parásitos de la abeja emiten unas sustancias, entre ellas la vitamina y la vitamina B12 o la guanina. Esto es una proteína. Esta proteína, cuando se expresa, que es todo el tiempo, está siempre soltando proteína, igual que nosotros siempre estamos soltando ácido en el estómago, pues ellos siempre están haciendo proteína. Y esa proteína bloquea este promotor y entonces la toxina esta no se produce. Así que no hay toxina, no ataca a los parásitos. En cuanto hay vitamina, esta proteína, en lugar de ponerse a bloquear a esta, se une a la vitamina B12 o a la guanina. Entonces, deja libre esta proteína. Esta, a su vez, bloquea la otra, por si acaso, que no haya de más, y la toxina sí que se produce. Esto es un ejemplo de circuito genético. En biología sintética, casi todo lo que se hace en biología sintética lleva un circuito genético. Estándar siempre, con promotor, secuencia codificante y terminador, estándar y conocido. Como he comentado, es muy importante la estandarización. Todo tiene que poder funcionar con todo. Y eso lo pensaron en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Boston, allá por 2014. Entonces decidieron hacer un concurso de estudiantes, el IGEM. El concurso de estudiantes tenía la intención de crear un repositorio, como una base de datos gigante que tuviera un montón de partes biológicas. Entonces el concurso empezó con poquitos equipos, pero hoy en día son 300 más o menos equipos de todo el mundo, de Asia, Europa, Estados Unidos, América del Sur y, bueno, en España participamos desde 2006 y desde 2014 solo el equipo de la Universidad Politécnica. Este es el equipo del 2015, aquí estamos nosotros. Ahí habrá pues alrededor de 2.500 personas. Una de las cosas que propone el IGEM, igual que la biología sintética, es resolver un problema del mundo real. Un problema o social, o de la propia biología sintética, o un problema de medio ambiente, de medicina, de salud, el que sea. Entonces, los estudiantes nos reunimos y pensamos en qué queremos arreglar, qué queremos mejorar. Y nuestro equipo, el Valencia UPV IGEM, ¿qué problema queríamos resolver?
Pues este problema era la seguridad alimentaria. En todo el mundo, en general, hay un tipo de cultivo de lo que sea, pongamos trigo, que este es el caso. Tenemos una variedad de trigo. ¿Qué pasa si hay una plaga? Cambio climático, sequía, lluvias en exceso. Si tenemos solo un tipo de planta, esa planta se muere y nos quedamos sin cultivo. Hay que hacer algo con eso. Si tuviéramos muchos tipos de plantas o muchos tipos de planta disponible, podríamos plantarlas o tenerlas de repuesto, digamos. Entonces, es muy importante para garantizar la seguridad alimentaria que haya variedades, biodiversidad, y para conseguir biodiversidad, uno de los métodos es la mejora vegetal. La mejora vegetal es la solución. Lo que pasa es que hay muchos tipos de mejora vegetal. Este, por ejemplo, es el que se ha estado haciendo a lo largo de la historia. Tenemos maíz original. Eso era un maíz hace 5.000 años. No tenía mucha chicha, alguien vio algo, enhorabuena, y decidió mejorarlo. Cogió ese maíz y lo fue plantando, dijo, este es mejor, sigo plantando este. Este parece más grande, lo cruzo con este, y poco a poco, a lo largo de 5.000 años, conseguimos el maíz de hoy en día. Pero esto como que es demasiado tiempo para si hay una plaga, no va a funcionar. No tenemos 5.000 años sin trigo, a nadie le apetece 5.000 años sin pan, así que hay que buscar soluciones más rápidas. Hay muchas técnicas de mejora vegetal. La más conocida es el cruce, que es, pues tengo mi variedad que me gusta con otra que encuentro que es buena, las cruzo, a ver si sale un hijo decente, si sale bien lo planto, si no, pues ya probaré otra vez. Es lentísimo. Casi todas las plantas que conocemos hoy en día se fueron haciendo por ese método. Luego está la mutagénesis, que es la que se usa en centros de investigación y semilleros. Consiste en irradiar semillas de plantas o plantas pequeñas con isótopos hasta que haya una mutación. Entonces, cuando encuentras una planta que te gusta entre las miles que has irradiado, esa la continúas plantando. El problema es todo casualidad. A ver si sale y a ver qué me sale. No es como lo que yo quiera, así que si me llega una plaga nueva, a ver si hay suerte que me sale una planta resistente a la plaga. Si no, es una pena. Además, la mutación que se hace en esa planta no se sabe cuál es. Simplemente sabemos que funciona, pero no sabemos cuál es. Y no se hacen pruebas más allá. Es como esta planta está bien, pues seguimos plantándola. Luego la poliploidía, que tiene en general solo una función, que es se cruzan dos plantas del mismo tipo, pero con distintos números de cromosomas. Entonces sale infértil. Infértil es sandía sin semillas, uvas sin semillas. Eso está estupendo, a todos nos gusta. De hecho, hoy en día casi todas las sandías del mercado no llevan semillas y se han conseguido por poliploidía. La fusión de protoplastos es compleja, solo se puede hacer en laboratorio. Es coger dos células de planta y juntarlas. Eso, claro, yo en mi casa, imposible. Pero tiene sus ventajas, es un poquito más rápida, sabes qué células estás juntando, pero aún así lenta. La transgénesis, que es una de las más rápidas y más efectivas. Yo decido qué quiero modificar en mi planta eligiéndolo de otra especie. Por ejemplo, el arroz dorado. En el arroz dorado queremos que tenga más vitamina. Pues vamos a coger una planta que sí que produzca esa vitamina y le metemos ese gen de la vitamina a nuestro arroz. Y entonces ya tenemos un arroz que produce vitamina. Otro ejemplo es el maíz BT. El maíz BT, que lo ha hecho Monsanto, que igual os suena el nombre, es un maíz que es resistente a plagas, a ciertas plagas, pero porque tiene un gen de bacteria que tiene una toxina que mata esas plagas. Claro, esto igual no mola tanto, ¿no? Porque tenemos un gen de bacteria en una planta. Hay gente a la que esto no le gusta, no se sienten cómodos comiendo estas plantas. Lo cierto es que eso ocurre en la naturaleza continuamente y hay plantas que ya eran así naturalmente. Nosotros en nuestro genoma tenemos trozos de virus, de genes de virus, y en principio no es ningún problema. Se han hecho estudios y no hay problema. Pero, por ejemplo, en Europa prácticamente no están permitidos. Así que si yo quiero mejorar algo aquí, pues no puedo usar transgénesis. Entonces tenemos la opción de la edición genética. La edición genética es modificar un gen, el que sea. Eliges el gen que quieres modificar, lo cortas, muta, y al mutar un gen tenemos una proteína que no funciona y una característica nueva. Uno de los métodos de edición genética actuales más conocidos y más funcionales es el editado genómico con CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 es una técnica que se descubrió hace relativamente poco, allá por 2013 me parece. Es poco comparado con las otras.
Y tiene dos elementos. La Cas9 es una proteína grande que corta ADN. Se une al ADN y lo corta, así tal cual, por medio. Y luego el RNA guía. El RNA guía es un trocito de gen, un trocito de ADN que coge a la proteína Cas9 y la lleva a la zona del ADN que queremos cortar. Y luego la diana genética. La diana genética es el gen que queremos modificar. Para que entendáis cómo modificar un gen cambia una característica, os pongo, por ejemplo, enfermedades humanas. La anemia falciforme, es un gen de los glóbulos rojos que está mutado en una zona, en una letra. Y eso hace que esos glóbulos rojos no funcionen. Así que tendrías anemia. La fibrosis quística, igual. Entonces, mutar un solo gen puede cambiar mucho la característica del ser vivo. Entonces, para usar el CRISPR-Cas9 en una plantita, por ejemplo, hablamos de plantas porque nuestro proyecto lleva plantas, hay que meter las dos partes, la Cas9 y el RNA guía, que es igual que el gen que queremos mutar, dentro del núcleo de la célula. Dentro del núcleo de la célula de la planta. Seguro que lo pensáis y es como, pues, ¿cómo hago eso? No cualquiera sabe hacer eso. Es un poco complicado. Yo quiero mejorar la accesibilidad al editado genético, pero ¿cómo meto yo una cosa microscópica y otra más microscópica dentro de otra menos microscópica, pero muy pequeña? Entonces, os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis cómo corta los genes. A ver, vale. Eso es la Cas9. Es una proteína grande, igualita a la del dibujo, ¿eh? Naranja también. Y eso es el RNA guía. Esto es igual que el gen que queremos quitar. Un gen que elegimos es igual. Entra en el núcleo de la célula, esto es el núcleo, pensad la diferencia de tamaño entre un núcleo y una proteína, y se une al ADN. En realidad la Cas9 pasa por todo el genoma hasta que encuentra el gen que quiere editar. Cuando llega, se une el RNA guía y la Cas9 corta por una zona concreta. Y si lo estáis pensando, sí, nos quedamos con el genoma roto, total. Entonces, en la célula eso lo intenta reparar. Y al repararlo, se equivoca, porque igual que los humanos no son perfectas. Así que, al repararse, hace mutaciones. Y una mutación significa una proteína que no funciona. Ya hemos cambiado algo. Ya podría ser anemia, ya podría ser una planta de naranja con más naranjos, ya podría ser un arroz dorado. Entonces, claro, nuestro proyecto era garantizar la seguridad alimentaria. ¿Cómo hacemos eso? Pues haciendo que la mejora vegetal esté al alcance de todos. Que yo sea una cooperativa de agricultores y diga, yo necesito mejorar mi planta. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? No puedo esperar a que un centro de investigación de mi zona o que a una empresa de mi zona se le ocurra o le apetezca hacer la modificación que yo quiero. Entonces, nosotros queremos poner la mejora vegetal con CRISPR-Cas9 al alcance de todo el mundo. ¿Qué necesitamos para que esto sea posible? Pues tenemos que saber qué diana genética hay que editar. Por ejemplo, yo quiero que mi arroz tenga carotenos, que sea arroz naranja, por lo que sea. ¿Pero qué gen tengo que editar? No sé de genes. ¿Qué hago? ¿Cómo se llaman los genes? ¿Tienen nombre? ¿Qué busco? Incluso un investigador tendría que analizar la bibliografía y decidir cuál es el gen a editar. Necesitamos la Cas9 y el RNA guía. ¿De dónde saco yo eso? En el supermercado no está, os lo digo. Luego hay que meterlo en la planta. A saber, yo sigo hasta hace 4 años, no sabía hacerlo tampoco. Y necesitamos esto, un laboratorio, súper caro. Es tan caro como parece. Y eso, pues, la cooperativa de agricultores de Alboraya, pues, no se lo puede permitir. Y por ello creamos HiPID. HiPID, con sus siglas, significa Hackea tus plantas editando con tecnologías innovadoras. Y el objetivo es claro, garantizar la seguridad alimentaria, es decir, que todos puedan tener las plantas que necesitan en todas partes, mejorando la accesibilidad del editado genómico con CRISPR-Cas9, que es una técnica que no produce transgénicos, así que no tendría problemas legales, y que es relativamente fácil de usar. Y creamos 4 apartados que nos permiten ir poco a poco por todos los sistemas que necesitamos. Entonces, la primera gran pregunta, ¿qué gen tengo que modificar? Yo me acabo de enterar como agricultor de lo que es un gen, yo no sabía lo que era un gen.
Y ahora imagínate cuál tengo que modificar. Yo tengo un arroz normal y quiero un arroz con caroteno. ¿Por qué se vende más? Porque a la gente le gusta un arroz naranjita. Porque los carotenos son precursores de vitamina A y eso es muy parecido al arroz dorado. Así que es una forma diferente de conseguir algo parecido. Entonces creamos una base de datos. Esta base de datos se puede acceder por Internet, la creamos a mano buscando y analizando bibliografía. En esta base de datos, la persona que quiere modificar su planta pone aquí el nombre de la planta, en latín por el nombre de la especie o el nombre normal, arroz, ya está. Y aquí lo que quiere cambiar, carotenoides, resistencia a la sal, resistencia a la sequía, planta más alta, planta más baja, más naranjas, más flores, dependiendo de lo que quieras. Si te sabes el gen porque eres el más listo de la cooperativa, pues lo pones. Si no, pues nada. Y entonces la base de datos nos da el gen. El gen es licopeno epsilon ciclasa. No lo entiendo muy bien, pero da igual, no te hace falta saberlo. La base de datos te dice qué RNA guía tienes que usar. Ya está, no hace falta entender qué pasa. Yo os digo que si editamos, si cortamos la licopeno ciclasa, entonces ya no se bloquea la síntesis de carotenos y tenemos arroz con carotenos. En teoría, claro, como siempre. Entonces, y dices, ¡buah, tengo un montón de letras! ¿Qué hago con ellas? Pues fácil. Le escribes un correo a una empresa de síntesis y por 20 euros tienes un tubito con tu RNA guía. Y ya está, tú no tienes que hacer mucho más. Ahí el software te da las letras y la empresa te da el tubito. Y lo saca de aquí. Y esto está hecho para que sea estándar. Es decir, lo puedo hacer con las partes que sea de cualquier sitio. Y debería funcionar con cualquier sistema de biología sintética. Luego, claro, la base de datos me ha dicho, sí, este es tu gen, este va a funcionar. El problema de CRISPR es que si no está bien hecho, va cortando el genoma por ahí. Entonces, eso no parece buena idea. Ir cortando el genoma dañaría la planta. Pero imaginaos que quiero modificar un naranjo. Meto mi gen en el naranjo, espero que el naranjo crezca, que ya sabemos que tarda, y ahí veo si el naranjo se muere o no. Pues tardas un poco. No es buena idea. Entonces creamos un sistema estándar con una planta modelo, una planta que se llama Arabidopsis thaliana, que es simplemente una planta. Imaginaos, planta, hojas verdes, pues esa. Entonces, con este sistema de aquí, este sistema se mete en la planta modelo y según lo que pase, si la planta no se muere y si funciona bien el gen, podemos pasar a nuestra planta real. Entonces, lo importante es que el sistema es modular. Nosotros proporcionamos todo esto a la persona que quiere editar y ellos meten lo que les han enviado por tubito de la empresa. Y este sistema es un poco complejo, es otro circuito biológico parecido al que os enseñamos antes. Cuando no funciona, cuando CRISPR no corta, hay una proteína que produce luz que no funciona. Entonces hacemos un experimento y vemos que no hay luz. Y si corta, sí hay luz. Es un experimento que estaría explicado en un protocolo que hemos creado nosotros y así cualquiera podría hacerlo. Es fácil de hacer con el equipamiento necesario, que luego hablaremos de ello. Lo importante es que esto sirve para saber si funciona sin tener que pasar mucho tiempo con nuestra planta. Luego, ¿cómo modifico la planta de forma eficiente? Esto está junto con cómo meto la Cas9 y el RNA guía en la planta. La hago así con el tubo, pues así no funciona. Entonces, había un método actual. Hay un método que se usa hoy en día, en general, para modificar plantas. Y eso consiste en una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, que tiene el ADN externo, en este caso, Cas9, y nuestro RNA guía que va a editar el gen. Esto se mete en la planta y se inserta dentro del genoma de la planta. Ya tiene un transgen, que eso pues, no agrada mucho. Se modifica. El problema es que además solo se modifica la zona donde hemos metido la bacteria. No se extiende, no se esparce, se mueve poco. Y luego con esa planta tenemos que cruzarla consigo misma y con otras varias veces. Muchas veces. Al principio tenemos solo la mejora genética, que está bien, pero también está el transgénico, que no está bien. Nadie quiere transgénicos, hay que quitarlo. Entonces vas probando, plantas,
hasta que aparece una que no lo tiene. Entonces ya puedes seguir plantando esa. Un poco tedioso. De hecho, esto técnicamente se ve así. De todos estos cruces, solo estos nos interesan. Es mucho trabajo, no es viable. Esto de hacerlo accesible por este modo no tiene sentido. Así que creamos un nuevo método. Y con este nuevo método usamos sistemas autorreplicativos o sistemas virales. Son como virus, solo que infectan la planta sin hacerle daño. Entonces, usamos los vectores virales y los vectores virales tienen la ventaja de que se esparcen por toda la planta directamente. Entonces ya tenemos nuestro Cas9 y nuestro RNA guía por toda la planta. ¿Que no nos gusta eso de tener un virus dentro de la planta? Pues con calor se quita, así que no hay problema. El problema que tienen estos virus, que la idea era bastante razonable, bastante buena, el problema que tienen es que no les cabe la Cas9 entera. Intentas meter la Cas9 y es grande. Tiene 4.000 letras. No cabe. Entonces, inspirándonos en otros estudios, dividimos la proteína Cas9 en dos partes. Y se supone que cuando entra dentro de la planta se tiene que unir otra vez y funcionar. Así que una parte de la Cas9 va en un vector viral y la otra parte va en otro con el RNA guía. Y eso se mete dentro de la planta, usando un método que se llama global filtración, que se inyecta con una jeringuilla con agua en la planta y ya está. Entonces, para resumir así brevemente, tenemos una planta que queremos modificar. No sabemos qué gen modificar, así que lo buscamos en una base de datos. La base de datos nos dice cuál gen y nos da el RNA guía. Luego lo podemos probar a ver si no va a matar la planta y podemos proseguir con nuestra planta original. Insertamos la Cas9 y el RNA guía con nuestro nuevo sistema y ya tenemos una planta modificada después de cierta cantidad de trasplantes mucho menor que con el método actual. Esto hace que podamos tener nuestro arroz con carotenos en mucho menos tiempo que con los métodos que se usan hoy día y mucho menos tiempo que con los otros métodos de mejora vegetal. Y además, como nosotros queramos. Hemos hecho un protocolo sencillo y hemos dado todos los reactivos necesarios para que cualquiera en una zona pueda realizar todos los experimentos y modificar su planta. Pero claro, aquí nos faltan cosas, ¿no? Diréis, esto se hace como mezclando tubos, ¿falta algo más? El caso es que sí, falta todo este equipamiento de laboratorio. Todo literalmente, no puede faltar nada. Bueno, esto del termociclador suena caro, es caro. El luminómetro suena caro, también es caro. De hecho, el precio de mercado de todo esto son 11.000 euros. Y dices, wow, muy bien, ¿no? Puedo modificar mi planta fácil, rápido, como yo quiera, pero no tengo 11.000 euros. Soy un agricultor de una zona pobre y no me puedo permitir esto. Mi cooperativa en conjunto tampoco. Esto no puede ser. Entonces decidimos crear un maletín, un lab case que lo llamamos, que incluyera todo esto diseñado por nosotros, open access y do it yourself, que es háztelo tú mismo. Así que tú mismo, buscando los esquemas de cómo lo construimos, puedes construir este maletín. Si no, también se puede comercializar este maletín para que cualquiera que necesite pueda usarlo para editar plantas. Y tiene todas las herramientas necesarias que hemos creado con los otros 3 elementos. ¿Cuánto cuesta? Pues solo un 7% del coste de las marcas, 676 euros. Esto para una cooperativa de agricultores es asumible. Así que puedes editar tu planta con este gasto mínimo y los 20 euros del tubito de antes, que está bien también. Entonces, todo esto es muy bonito, ¿no? Pero funciona, tiene sentido, es viable. Aquí tenéis una gráfica, no me voy a enredar mucho. El caso es, esto es que emite luz. Así que cuando probamos nuestro gen en nuestra planta, emite luz y funciona el sistema de testeo. Aún hay que mejorarlo porque, en teoría, este de aquí debería dar un poquito más de luz. Pero os digo, este proyecto lo hicimos en 6 meses. En general, la ciencia lleva bastante más tiempo. El software puede funcionar sin ningún problema porque son genes que están probados en otros experimentos y que se pueden trasladar a otras plantas, que se podrían probar y tendría sentido que funcionaran. Y esto es, la Cas9 esa rota que se junta y tiene que cortar, ¿eso sale?
Pues sí sale. Esto es un gen, todas las letras de un gen, y este es el gen entero. Y esto es el gen mutado después de usar la Cas9. Así que sí que daña el ADN, así que sí que está mutando la proteína, así que sí que cambia la característica de la planta. Y luego, ¿qué cosas se podría hacer con todo esto? Porque, por ejemplo, el arroz con carotenos está bien, pero igual no suena demasiado útil. Pues, por ejemplo, se sabe que cuando mutas un gen, la GA20 oxidasa del arroz, el arroz se vuelve enano. ¿Para qué quiero que sea enano? Pues cuando es enano, en lugar de gastar energía en crecer alto, gasta energía en crear más arroz. Eso quiere decir que es más productivo. Gasta menos agua, consume menos energía y tenemos una mejor variedad de arroz. Casi todos los arroces que se venden ahora son semienanos, menos el arroz bomba. El arroz bomba de Valencia es un poco más caro de lo que los demás arroces precisamente por esto, porque no hay variedad semienana. ¿Por qué no editamos el gen de la GA20 oxidasa en el arroz bomba y lo hacemos enano? Se consumiría menos agua y sería más barato. Y se sabe que funciona porque todos los arroces con la GA20 oxidasa son arroces semienanos. Eso es una de las aplicaciones que podría tener el proyecto Hypit. Otro ejemplo es el mildew en viñedos. El mildew es un hongo que se pone sobre las hojas de los viñedos y hace que las uvas se pongan malas, que sepan ácidas y que tengan menos nutrientes. Entonces hay que tirarlas. No se venden frutas que estén por debajo de la calidad. Y está afectando mucho a bastantes zonas de Europa. De hecho, el 70% de los fungicidas que se usaron fueron solo para esta plaga. Y hay variedades mutadas artificialmente que aparecieron de repente resistentes. Pero la gente dice, pero es que esta no es mi uva. No me gusta. Es resistente, pero no es mi uva. La solución, coges tu planta de uva y editas el gen mildew locus O, que ese es el gen que se ha encontrado que hace resistente a la planta al mildew. Entonces, tienes tu variedad mejorada y resistente. Estas son las cosas que esperaremos que se pudiera hacer con Hypit. Y bueno, hoy en día la seguridad alimentaria no está del todo garantizada. Pero con Hypit esto podría cambiar. Cada uno, donde quisiera, podría mejorar sus plantas como lo necesitara y no a merced de las necesidades globales. Así que esperamos que os haya gustado la charla. Y bueno, una última frase. La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. En el caso de la mejora vegetal hay una cierta barrera. A la gente no le agrada mucho que se juegue con la comida. Pero os damos las gracias por venir aquí e intentar entender y aprender qué es esto de la mejora vegetal y de la biología sintética. Muchas gracias. Creo. Ya ves. ¿Cómo rentaría el agua ahora, eh? Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Javier, por esta clarísima e ilustradora charla que nos habéis regalado, completa, diversa y al mismo tiempo muy amplia de miras, presentando el tema, ¿no?, sobre el que habéis hablado. Vamos a abrir un coloquio ahora con vosotros. Aquella o aquel que quiera intervenir, por favor, que levante la mano y pulse el botón que tiene enfrente para que podamos escuchar la pregunta del resto de la sala. Y bueno, vamos a ir iniciando un coloquio a partir de las preguntas, cuestiones, dudas, ideas que os haya suscitado e inspirado esta conferencia. Así que tenéis la palabra vosotras. ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? Sí, buenas tardes. Yo tengo primero una curiosidad, por si se me puede contestar, y es, en estos equipos de la Universidad Politécnica estáis investigando, estáis haciendo ciencia y desarrollando tecnología. En el supuesto de que el equipo consiga un hallazgo, un procedimiento, un producto nuevo, lo que sea, eso
es titular del equipo investigador. Si es susceptible de patente, ¿es del equipo? ¿Es de la universidad? Si esa patente tiene aplicación económica, ¿quién recibe los beneficios? Y si quieres, pues ahora después os hago la segunda pregunta. De acuerdo. ¿Se me escucha? Bueno, en principio, como el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas y el CSIC nos cedieron muy amablemente sus laboratorios, sus recursos, y la universidad también, tengo entendido que la patente es compartida con el IBMCP. Lo que no sé es porcentajes ni nada de ello. Y si tiene explotación económica, ¿eso revierte al equipo investigador o se queda en la universidad? Dependiendo de si hay empresa fundadora o no. Si hay empresa fundadora, entonces parte de los beneficios de explotación recaerían en el equipo, parte del equipo que fundará esa empresa y parte en la universidad. Gracias. Y la pregunta era sobre los transgénicos, para cualquiera de los dos o los dos. Y yo entiendo que esto funciona como un proceso de investigación de una empresa que invierte sus recursos para hallar determinado producto transgénico. Eso es una explotación económica y ese producto lo lleva al mercado y aquel país o aquella zona que tenga necesidad de ese alimento, de ese producto, tiene la oportunidad de comprarlo. Y me imagino que esa empresa que ha creado el transgénico pone su precio y las condiciones. Y, por lo tanto, se está haciendo de la alimentación de la especie pues, un negocio particular, ¿no? Eso no sé yo, si lo conocéis vosotros, qué implicaciones éticas tiene y qué hacen los gobiernos a nivel individual o colectivo para tratar de controlar o regular que la alimentación humana al final sea un negocio de unas empresas multinacionales muy poderosas que por definición buscan el beneficio y el ánimo de lucro, ¿no? Y después una duda que tengo también es, claro, la especie lleva alimentándose de productos naturales durante miles de años y ahora se están creando productos artificiales que generamos en laboratorios. No sé el metabolismo humano si tiene capacidad para absorber esto con naturalidad o pudiera ser que tuvieran efectos secundarios en las próximas décadas o siglos si el humano se alimenta de productos no naturales, sino transgénicos. Bien, respecto a la primera, a la de el uso de las empresas privadas de sus patentes, las plantas no están protegidas por patentes, están protegidas por protección vegetal. Caducan antes que la patente y son de mayor libre distribución. No te puedo decir más porque no controlo tanto ese tema. Hay países que tienen derecho a veto. Por ejemplo, en India hay muchos productos de farmacéuticos y de semillas que deciden que se les deniega la patente, digamos, y se tienen que vender de forma libre en esos países. No se suele hacer en Europa ni en Estados Unidos. Se entiende que, como cualquier planta editada, tanto transgénica como no transgénica, la empresa ha invertido cierto dinero y quiere retorno. Se hace tanto con transgénicos como con no transgénicos, incluso los que hacen mutagénesis o los que hacen cruzamientos, que son más naturales, digámoslo así, funcionan igual. Y hasta ahora no ha habido problemas ni quejas con los cruzamientos, así que no debería haber problemas con un transgénico o con un editado con CRISPR. De hecho, es indistinguible totalmente una edición, una mutación aleatoria de una mutación hecha con CRISPR. No hay ninguna diferencia. Es una mutación que podría aparecer en la naturaleza, así que el nivel de naturalidad, digamos, es el mismo. Y a ver, ¿qué más? Perdón. ¿Qué más me habías preguntado? No, sí. El metabolismo humano. El metabolismo. Se han hecho estudios a largo plazo, creo que a 50 años, 50, puede ser, del efecto de los transgénicos en humanos. No se han encontrado efectos secundarios ni negativos. Los genes no son metabolitos. Los genes no se digieren ni afectan directamente a las células. Lo que afectan son los metabolitos. El caso es que los transgénicos y las plantas editadas
pasan por un proceso de análisis y estudios muy exhaustivos por el que no pasan los otros tipos de cultivo para asegurarse de que no hay ningún metabolito secundario que dañe al organismo. Y por ahora no ha habido ningún problema ni en el mercado en todos estos años que han pasado. No digerimos los genes, entre comillas. Bueno, a mí me gustaría añadir una cosa, y es, por ejemplo, parece que tu pregunta es un poco, si a un naranjo le pongo un gen de lechuga, ¿eso no va a generar algún problema? Parece que va un poco por ahí tu pregunta, eso sería un transgénico. Si lo piensas bien, tú te comes una naranja de postre y te has tomado antes la ensalada, antes te has comido todas las células de la ensalada y luego todas las de la naranja, ¿sabes? Y si solo te comieses la naranja transgénica, por ponerte un ejemplo, tendría el montonazo de bases o el ADN entero de lo que viene siendo la naranja y a lo mejor un par de genes que no son propios de la naranja. Es decir, sería a lo mejor como el 0,0001% de genes que son externos. Que sí que es verdad que las pequeñas diferencias pueden marcar grandes diferencias, valga la redundancia, y esta es la razón por la que sí que pasan controles mucho más exhaustivos. Al contrario que, por ejemplo, la mutagénesis. Ahora puede ser que alguien coja un tomate y diga, este tomate no sabe como los de antes. Eso sí, es 10 veces más bonito. ¿Por qué? Porque se ha cogido un campo enorme de tomates, le han metido radiación a tope y luego han visto el tomate bonito. Y ese han dicho, me lo quedo para venderlo. ¿Qué ha pasado? Que el gen que daba sabor, a lo mejor se lo han cargado por la radiación, pero el gen que hacía bonito, pues ha sufrido una mutación que hace que se exprese más fuerte. ¿Vale? Y eso, como no se le está metiendo nada nuevo, que es lo que había antes, pero un poco modificado, no pasa ningún control. Sin embargo, los transgénicos, que es añadir un par de genes, ya hemos visto el arroz dorado, que son, al principio eran 2 genes y luego a lo mejor pasaban a, yo qué sé, 8, no sé el número exacto, pero ponle que eran 50 genes. Dentro del mogollón de genoma que tiene el propio arroz, pues es insignificante. Y luego lo que ha comentado mi compañera, está tanto los transgénicos, que es meter algo que no había antes, como CRISPR, que CRISPR es a lo que tienes desactivar un gen. Es decir, a lo mejor de forma natural, una plantita de arroz, al reproducirse, pues va y su hija ha sufrido una mutación, un pequeño error, y es lo que hace que dé más arroz. Pues eso mismo es lo que se hace en el laboratorio, pero se hace como un francotirador, se sabe lo que se está haciendo. No es algo aleatorio que a lo mejor el agricultor se da cuenta o no se da cuenta. Espero que con esta aclaración pues haya sido un poco más... Sí, muchas gracias. De nada, hombre. Venga, va, más disparos. Más, sí. Vamos primero allí y luego allí. Respecto al kit que habéis presentado, la famosa maletita, si igual lo he entendido mal, si es así me lo aclaráis, habéis puesto el ejemplo, perdón, el ejemplo de un agricultor que no tiene la capacidad económica para adquirir eso. Pero a lo mejor ha sido un ejemplo sencillo para hacer más explicable la presentación. Pero a nivel práctico yo supongo que, supuestamente hablando, esto iría enfocado a pequeños equipos de investigación o bien de aplicación en cooperativas, equipos técnicos repartidos en los países del mundo que tengan capacidad para este tipo de inversiones. Porque claro, si esto, por muy bien enfocado que esté, a hacerlo simple, está en manos de cualquiera y de una forma poco escrupulosa, el resultado puede ser un auténtico desastre y el buen objetivo que lleváis entre manos no alcanzarse plenamente. Porque claro, si una cooperativa con los propios agricultores o simplemente supervisores de lo que sea, no gente experta, maneja este tipo de herramientas, puede ser un arma de doble filo. Y la segunda pregunta que tengo es que en la presentación habéis querido establecer diferencia entre transgénico y editado.
pero luego en las aclaraciones que habéis dado a raíz de las preguntas del público es como si acabara siendo lo mismo, solo que uno está considerado legal y el otro ilegal en Europa. ¿Realmente, desde el punto de vista genético, acaba siendo lo mismo o hay diferencia? Gracias. El transgénico es distinto al editado genético en que el transgénico lleva un gen de otra especie insertado. El editado genómico no tiene por qué. Podría llevarlo, pero no tiene por qué. En general, simplemente se bloquea un gen o varios y ya está. Eso evita decir que es un transgénico. Para nosotros, a efectos de consumo y mejora, y de salud y de seguridad, parece que se mezcla, pero porque nosotros en ese sentido no hay diferencia real. En cuanto a seguridad o medio ambiente, no hay diferencia. La diferencia real y categórica es esa. Uno lleva un gen externo y otro no. Y bueno, en cuanto a tu primera pregunta, de si es un arma de doble filo, si en manos equivocadas puede generar una catástrofe, a esas manos equivocadas les harían falta una serie de herramientas más, además de unos conocimientos. O sea, no es tan sencillo generar algo peligroso, ¿sabes? Si coges una planta y empiezas a mutarla, pues a lo mejor pues el maíz te tarda el doble en crecer. O sea, si no sabes lo que tocas, o no te sale nada, o la planta no crece, no se reproduce, no sabes lo que te va a salir. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, de a quién va destinado, a lo mejor tú te estás imaginando pequeñas cooperativas que puede que no tengan interés sobre esta tecnología dentro de Valencia, pero hay lugares del mundo, como por ejemplo Holanda, donde las empresas que venden flores, que se dedican al cultivo de flores, son empresas muy potentes que sí que invierten cantidades bien grandes de dinero en el desarrollo de tecnologías. Por ejemplo, sí que había una que están desarrollando como flores que podían cambiar de color y metían un mogollón de millones solo por eso, por lo bonito que pudiese ser. Esto creemos que, como es algo tan nuevo, puede que no haya llegado hasta ahí y les pudiese parecer interesante. Vamos allí. Hola, buenas. Bueno, pues mi pregunta surge un poco a raíz de la pregunta que se ha lanzado antes, y es que, bueno, en general yo creo que lo que hay es un estigma muy claro contra lo artificial y a favor de lo natural, ¿no? Por así decirlo. No lo apoyo ni mucho menos porque creo que gran causa de ese estigma es la desinformación, ¿no? Pero sí que me gustaría saber hasta qué punto CRISPR, como habéis dicho, es una técnica nueva. ¿Hasta qué punto no tiene las barreras que tienen en Europa los transgénicos por el hecho de ser nueva? Es decir, alguien tendrá que regularlo, ¿no? Porque por ahora supongo que habrá un vacío legal por la novedad de la técnica. ¿Qué se sabe de eso hasta ahora? Porque este tipo de proyectos está muy limitado por el contexto legal, ¿no? Y, bueno, y más hablando de alimentación. O sea, mi pregunta concreta es ¿cuál es el estado legal de técnicas de edición genómica ahora mismo en Europa? En Europa, tristemente, es nada, como has comentado. No hay, es literalmente un vacío legal, no hay ningún tipo de regulación. Hablamos con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el IVIA, y una investigadora de allí nos comentó que sería increíble que se regulara de una vez y que les dijeran si podían usarlo o no, porque es una técnica muy útil que les ahorraría mucho trabajo y Europa ni siquiera ha dicho que no. Si dices que no, por lo menos, bueno, ya sé que no puedo usarla, pero no se han sentado los políticos o quienes se encarguen a decidir si lo van a prohibir o no. En Estados Unidos han hecho la sencilla fórmula de decir, no es un transgénico, pues que pase. Y han hecho champiñones y manzanas que no se oxidan, por ejemplo, los ejemplos más que recuerdo de esos años. Y se están comercializando sin ningún problema porque no es un transgénico. Y en Europa, pues como siempre, estamos a la espera de que digan algo. Muchas gracias. A ver, tenemos una allí y luego otra allí.
Mi pregunta es bastante sencilla. Una vez utilizado el proceso de edición genética, ¿sería posible volver a sobreeditar ese mismo gen para poder, digamos, volver al estado original de la planta en caso de que la variedad no resulte tan apropiada como consideramos? Es difícil porque la mutación es aleatoria. Rompes el genoma y la planta al repararlo mete letras, bases, de forma aleatoria. Entonces, la mutación que sale la puedes saber secuenciando, pero volver atrás es más difícil. Hay métodos con CRISPR con los que puedes meter un trozo nuevo de genoma. Entonces, como digamos que si la fastidias mucho y quieres volver, podrías hacer eso. Pero como el editado se hace en una planta, pues en principio tiras esa planta y vuelves a otra, sin ningún problema. ¿Y allí? Has dicho que se podía, a partir de E. coli, se producía plástico y no sé si eso es algo que se hace en el laboratorio o se hace también industrialmente a partir de aguas fecales o así. Y después si ese plástico es biodegradable o no. Bueno, ¿esto va? Vale, sí. Bueno, la verdad es que para serte sincero, es un proyecto que no realicé yo y sé más o menos la idea general, pero en primer lugar no es E. coli la que hace el bioplástico, sino que son las pseudomonas, que es lo que está pegado como al gusano. Y E. coli lo que hace es atraer al gusano que transporta las pseudomonas. Y me imagino que al ser un bioplástico sí que será biodegradable, pero te contesto imaginándomelo, no estoy seguro. Sí que existe, en E. coli es muy fácil hacer cualquier modificación. Hay genes que se pueden usar para, digamos, comer desechos que lleven carbono para poder hacer polímeros, que es plástico al fin y al cabo. Y siempre son biodegradables porque los crea la bacteria. Normalmente los crea como desecho. Entonces el ácido poliláctico, que es un plástico muy común, biodegradable, sí que se sintetiza por bacterias. Sé que se ha hecho, pero no sé si se hace a nivel industrial. Hay cosas que se hacen con E. coli, por ejemplo, las celdas de combustible microbiano, que se ponen bacterias en zonas fecales y producen una cantidad de energía, de electricidad para mover la planta de tratamiento de desechos. Es un ejemplo, por si quieres saber uno que se use realmente en la actualidad, ese es un ejemplo. De plásticos no conozco si hay empresas de verdad llevándolo a cabo. Sí. Hola. Dejando a un lado el dilema ético, lo único que quería saber era si técnicamente es viable el uso del CRISPR-Cas9 para la edición genética en animales, para curar enfermedades, por ejemplo. Se puede, perfectamente. Podríamos, por ejemplo, la anemia falciforme, la anemia en la que los glóbulos rojos están destruidos, es una mutación puntual en uno de los genes. Con los métodos más novedosos de CRISPR se podría editar ese gen e insertar el gen modificado bueno, el funcional. Entonces, si se pudieran editar fetos, o bueno, óvulos y espermatozoides antes de que sean embriones, perdón. Si se pudieran editar embriones, podríamos erradicar muchas enfermedades genéticas y hereditarias. Bueno, ni anemia, quizá hay que estudiar mucho cuál es cuál. A veces es un gen, a veces son varios, pero teóricamente, por supuesto que se puede. Sí, vamos allí y luego aquí. Sí, hola, buenas tardes. Vuestra charla me ha gustado mucho y mi pregunta era simplemente que el sistema que habéis desarrollado, el HYPE, era si sabéis si lo está utilizando alguien y si lo han utilizado con éxito o qué información tenéis al respecto. Muchas gracias. Vale. Bueno, para ser un proyecto que se realizó en 4 meses, prácticamente en verano, hay partes que han funcionado y todo el mundo está súper contento, como por ejemplo la introducción del sistema viral, que yo no tengo noticia de si hay laboratorios que estén trabajando ahora mismo con eso, pero funciona. Tenemos una página web donde está publicado. Por otro lado, el software que tiene los guías y la información para aumentar la producción de arroz, por ejemplo, cómo hacerlo y tal, creo que sigue funcionando.
¿Qué más hay? El sistema de testeo que ha comentado mi compañera, eso de la bombillita y tal, los resultados que dio no fueron tan buenos como nos hubiera gustado, a pesar de ser más simple que lo de dividir la casa en 2 virus que infectan y que luego se juntan y hacen el corte y tal. Era más sencillo, pero no funcionó tan bien como nos hubiera gustado. Y el mismo laboratorio ahora mismo tiene a una estudiante de cuarto que está perfeccionando ese sistema. Muchas gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber, a nivel de ecosistema, en el ejemplo de las abejas, al no tener ningún tipo, podríamos decir así, de depredador, ¿qué es lo que pasaría? ¿Te refieres a si no estuvieran infectadas por el varroa, por el parásito? Lo cierto es que antes ese parásito no existía. Entonces el ecosistema volvería a la normalidad. Así que no habría problema. Por si tenéis curiosidad también, preocupa un poco que la bacteria que está atacando al parásito, pues que se escape. Eso era una preocupación que tenían en ese equipo. Esa bacteria, por ejemplo, en cuanto le da la luz, se muere. Entonces, todos estos proyectos están ideados para que si el ser vivo que hemos creado se escapa, generalmente muera o deje de funcionar. Entonces, a reducir al mínimo el peligro para el ecosistema. Bueno, a mí me gustaría añadir una cosa, que es a lo mejor un poco como para quitar el miedo, pero que es verdad. Cuando a una bacteria le estamos introduciendo un gen que antes no tenía, es como si a un coche le pones una piedra en el maletero. Es decir, tiene como más carga para funcionar. Entonces, la bacteria, en el momento que haya una bacteria que por casualidades de la vida se deshace de ese gen que le hemos metido, se reproducirá más rápido y tendrá como una competencia más fuerte hacia las que lo siguen teniendo. Entonces, la que ganará, o sea, al final solo tendremos bacterias que no han sido modificadas. Esa es la razón, voy a meter aquí un poquito de biotecnología. Cuando queremos que una bacteria conserve un gen, lo que se hace es meter en ese mismo gen una resistencia a antibiótico y esa bacteria la metemos en antibiótico. Como esa bacteria tiene resistencia a antibiótico, pues podrá vivir dentro del antibiótico. Pero en el momento que esa bacteria se deshace de la resistencia a antibiótico, como sigue dentro del antibiótico, muere. Y esa es una de las formas en las que se mantiene las bacterias con los genes externos que le metemos. En el caso de ese que está en la naturaleza libre y tal, pues probablemente, si no le da la luz, pues a través de reproducciones, porque eso se reproduce súper rápido, o sea, millones de la noche a la mañana, pues terminaría deshaciéndose del gen externo. Fin de la clase. ¿Más preguntas, más cuestiones? Sí. Una pregunta. Cuando editáis con el proceso este que habéis descrito, luego los descendientes de la planta también tienen esa característica o no? Sí, usando nuestro sistema, como en teoría se extiende el virus por toda la planta, los descendientes deberían tener la modificación. Las semillas, depende. Ahí hay que pulir. Por ejemplo, hay virus que entran en la semilla y virus que no. Así que si intentas reproducirla por la semilla, pues igual no tiene la modificación. Si la reproduces por esqueje o por trasplante, sí. Entonces, lo que se hace es unas cuantas rondas de reproducción hasta encontrar una planta que sea completamente mutada. ¿Más cuestiones? Bien, pues vamos a concluir haciendo referencia a que esta tarde ha sido un fantástico ejemplo de lo que es ser científica, investigador, investigadora hoy. Hoy un investigador no solamente es el que se encierra en un laboratorio, sino el que sale fuera de ese laboratorio a intentar resolver un problema específico, concreto, un problema social. A lo largo de la charla, en algún momento se ha hecho referencia a eso. Los proyectos de investigación que han desarrollado este grupo
no son proyectos sobre vacío, sino que son proyectos aplicados, adaptados a problemas concretos, reales, sociales, de un contexto concreto. Y por eso son poderosos, por eso son muy potentes. Por tanto, el científico, el investigador hoy es aquel que es capaz de resolver, de dar soluciones a problemas de contextos, de comunidades locales que requieren de esa ciencia, de esa investigación para poder ser resueltos. Y eso es algo muy importante, es algo que queremos apoyar desde el museo para dar precisamente esa imagen de lo que debe ser una investigadora, un investigador hoy. Y por otro lado, como se decía en una de las intervenciones por parte del público, desgraciadamente existen movimientos pseudocientíficos, movimientos que incluso, ustedes lo saben, ya defienden hasta que la Tierra es plana, y hay asociaciones y organizaciones que lo defienden, y movimientos que están justamente en contra de lo que es el método científico. Esa identificación que grupos de presión muy poderosos y con muchos medios y con muchos cauces en los medios de comunicación hacen entre artificial igual a malo, artificial igual a sospechoso, artificial igual a poner en guardia a las personas, provoca importantes distorsiones, importantes desinformaciones y una imagen de la ciencia que no es real. La ciencia avanza y la ciencia, gracias a ese avance de la ciencia, nuestro nivel de vida actualmente es muy superior al que teníamos hace años, siglos en el pasado, gracias a la investigación, gracias a la tecnología, gracias a la aplicación de la tecnología en campos muy diversos y también a campos como el de la nutrición, que es muy sensible, pero no el hecho de aplicar esa tecnología. Parece que cuando uno aplica la tecnología a encontrar exoplanetas es bastante más seguro que cuando lo aplica a aquello que come. Y en absoluto, el rigor y el avance y la creatividad y el espíritu de superación que se produce en este ámbito de la biotecnología es espectacular y es algo que queremos compartir con el público para que se informe bien de la mano de los protagonistas, desactivando, neutralizando o poniendo en solfa muchos de los mensajes que algunos grupos muy poderosos y algunos lobbies que tienen mucha presencia en los medios de comunicación, y algunos de ellos han aparecido en la charla, pues ponen en circulación para que la gente los compre. Necesitamos que la gente se informe bien. En este museo intentamos que de la mano de sus protagonistas llegue esa información y esa sospecha, esa obsesión por todo aquello que parece que tiene relación con lo transgénico y esa relación con lo que parece que nos quieren vender con grupos de presión en la sombra y demás, pues se ponga en su justo término. Yo quiero agradecer para finalizar tanto a Mónica como a Xavier su brillante intervención, su acertada intervención, la calidad de los contenidos que han presentado esta tarde, y les invito de nuevo a utilizar el museo siempre que quieran como altavoz de la biotecnología, de estos proyectos de investigación fascinantes que están llevando a cabo y que van a revolucionar el ámbito de la nutrición y de la producción de los alimentos, haciendo que sean más seguros, con características mucho más potentes y más accesibles a todos. Así que muchísimas gracias, Xavier, muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias a la Universidad Politécnica por darnos a conocer algo tan maravilloso. Y gracias a ustedes por estar esta tarde aquí. Gracias. Muchas gracias.